durante el transcurso de la charla. El material yo después se lo paso a ustedes para que lo tengan a disposición. Y bien, estoy también después por el correo electrónico a disposición, caso tengan alguna duda más adelante en relación a otros temas. Mi correo electrónico lo vemos ahora al final. En realidad lo que nosotros tenemos es un balonmano en los días de hoy, en el alto nivel de rendimiento, donde ustedes han visto la necesidad de los jugadores trabajar con las fintas, y más particularmente trabajar sin balón. Fíjense la finta que ha hecho este hombre, cómo se fue, cómo le cambió la marcación, etc. Ahí había una marcación individualizada, sobre ahí, y ahí se bueno. Es decir, nosotros tenemos hoy un balonmano que es un poco diferente del balonmano que ustedes pueden ver, por ejemplo, en las categorías inferiores. Lógicamente que el pasaje de un momento es un momento extremadamente difícil, importante. Las cosas no siempre son tan fáciles y las cosas comienzan realmente con el balonmano de los niños. Es decir, cómo juegan los niños, qué es lo que podemos hacer para ayudar a que los niños tengan el interés y la buena perspectiva de desarrollarse como jugadores de balonmano, pero también principalmente desarrollarse como seres humanos, como hombres, como personas participantes de nuestra sociedad. Es decir, el balonmano tiene su posibilidad de aporte en ese sentido. Entonces yo voy a tratar de darles a ustedes algunas ideas en relación al proceso de formación, a las fases, a las etapas del proceso de formación. Después vamos a ver un poco sobre marcación individual y cómo hacemos ese pasaje de esa marcación individual a los sistemas zonales ofensivos, 1-5-3-3, y algunas consideraciones ahí si es que conseguimos llegar. Problemas que tenemos hoy es que los chicos de hoy no son iguales a los chicos de antes. Los chicos de antes, o sea, los chicos más o menos que tendrían hoy mi edad, los chicos de antiguamente, nosotros corríamos, saltábamos, jugábamos, trepábamos a los árboles, andábamos de bicicleta, en fin. Nosotros teníamos una actividad física muy grande y esa actividad física que desarrollábamos mucho nos permitía después, cuando entrábamos en el club o cuando entrábamos en la actividad deportiva formal, tener motoras muy, pero muy, muy grandes. Los chicos de hoy en día, lamentablemente, no es así. En la mayoría de los países, principalmente en las grandes ciudades, los chicos están el día entero enchufados con una habilidad manual, aquello que nosotros diríamos de coordinación motora fina, extremadamente desarrollados. Pero si vos le decís que corran y mastiquen un chicle, pueden suicidarse. Es decir, una situación bastante calamitosa en ese sentido. Y así es que antiguamente se entrenaba la técnica con una base en un modelo llamado analítico. Se dividían las técnicas en partes y se hacían trabajos aislados, isolados, sin mucho contexto. Y en relación a la táctica se trabajaba con la organización de jugadas, con jugadas programadas, y uno tenía que tener buena memoria porque tenía que acordarse la variación 34B, de la variación 33-2, de la jugada 5, y en fin, esa era la forma en que en aquella época, en los años 60, se jugaba el handball. Se tenían jugadores de handball más robotizados, se tenían jugadores de handball más mecanizados, y ese no es el modelo que hoy podríamos decir hace parte de la vida de nuestro contexto, de nuestro handball. Es decir, esos jugadores mecanicistas, esos jugadores con comportamientos preestablecidos, sin sorpresa, con mucha disciplina táctica y con mucha capacidad para reaccionar, más de que para accionar, no son los jugadores que hoy en día tienen posibilidad de suceso en el de las investigaciones también que han contribuido mucho en el área de los novatos y en el área de los peritos, de los experts. En eso nosotros en la Universidad Federal hemos trabajado mucho y hemos observado a través de diferentes proyectos de investigación en los cuales utilizamos, por ejemplo, rastreamiento ocular o, por ejemplo, acompañamiento del flujo sanguíneo cerebral. No sabemos que
los peritos, ellos evitan los señales que no son relevantes, escogen muy bien qué es lo que ellos quieren ver, lo ven, lo fijan en un determinado momento de tiempo, un poquito más que las otras señales, y luego ven el contexto, o sea, tienen tiempo, digamos así, disponible para su toma de decisión exactamente porque capturan los estímulos de forma precoz, cosa que los novatos no consiguen hacer porque ellos tienen que ver toda, es como si estuvieras viendo un cuadro y vas a ver cada uno de los detalles de ese cuadro. Entonces, las cosas han cambiado y es necesario entender un poco esos procesos de diferentes para poder trabajar el proceso de enseñanza en la formación de jugadores. Y la formación de jugadores hoy tiene que estar considerada en un plano que sea de formación a largo plazo. Lamentablemente muchas veces nosotros nos vamos mucho a la formación de corto plazo y a la formación del jugador para mi próximo partido o para mi próximo campeonato. Y no respetamos las edades, las fases de formación principalmente, donde tenemos algunos momentos extremadamente importantes y aquí en esa fase, por ejemplo, de los 8-10, 10-12, son dos momentos, 10-12, eventualmente 12-14, estos momentos aquí son extremadamente importantes en el proceso de formación. Y ese proceso de formación tiene que tener que tienen que ser como si fuera una escalera que de poco a poco lo vamos alcanzando. Y ahí ustedes pueden ver que hasta los 12 años la variabilidad en el proceso de la enseñanza es fundamental. ¿Y la variabilidad de qué? La variabilidad en el trabajo de los juegos, la variabilidad en el trabajo coordinativo. Esa variabilidad en el trabajo coordinativo y en la cantidad de juegos que podamos hacer, juegos que no tengan de repente exactamente a ver con el balonmano, pero juegos que hagan, que tengan la idea de los deportes de invasión, que tengan la idea de la finalización, van a permitir esa variabilidad de acción, van a permitir esa variabilidad tanto del ataque cuanto de la defensa. Juegos como este que ustedes están viendo, los cuales ustedes me van a decir, sí, pero los chicos juegan al handball. Sí, es que los chicos que juegan al handball también usan las piernas en defensa y precisan entonces coordinar sus ideas, coordinar sus movimientos para cuando fueran, por ejemplo, a hacer una marcación, la hagan, la consigan hacer desplazándose bien y no empujando o agarrando, que es lo que más comúnmente vemos con los iniciantes que no tienen argumentos técnicos, como nosotros le decimos, no tienen fundamentación técnica para jugar. Entonces, este tipo de juegos y las variaciones, lógicamente aquí están con 3 balones, pero ya lo han hecho antes con 1, lo han hecho con 2, ahora lo están haciendo con 3, después lo harán con balones de diferente tamaño, colocarle de repente una pelota de rugby ahí, que es una pelota que va a rodar de forma diferente, complica todo el panorama coordinativo. Y la idea es entender la coordinación como un elemento en el cual no solamente trabajamos la coordinación motora, cuanto también la parte perceptivo-motora. ¿Qué es lo que pasa entonces? Considerando esto, yo no voy a detenerme mucho en esto aquí, pero para que ustedes lo entiendan, nosotros podemos dividir las fases y las etapas que ustedes las han visto en el gráfico anterior en diferentes momentos, y ahí tendríamos que tener líneas generales para el proceso del entrenamiento, contenidos para el proceso de la defensa, contenidos para el proceso de ataque y juegos y actividades sugeridas. En este cuadro hay mucha información, están todos los elementos juntos, pero si ustedes me acompañan, en los 8-10, ustedes van a ver que nosotros tendríamos que procurar priorizar, desarrollar capacidades tácticas. Y ahí ustedes me van a preguntar, pero el trabajo del profesor Pablo no era hablar sobre marcación individual. Sí, es que para llegar a cómo se hace la marcación individual,
precisamos que el chico entienda que en los juegos de invasión, como en el balonmano, es necesario no solamente hacer el gol, es necesario transportar el balón. Y cuando transporto el balón tengo que tratar de jugar en conjunto, y cuando juego en conjunto tengo que procurar crear superioridad numérica, o sea, los objetivos de una marcación individual están directamente ligados al proceso de la formación del concepto de que el chico entienda la lógica del juego. Y entender la lógica del juego se da por vía juegos que tengan como objetivo trabajar algunas capacidades que son inherentes al deporte balonmano, cuanto también desarrollar la coordinación como una forma de trabajar aquellos elementos que él va a precisar cuando venga, por ejemplo, a ser un jugador. Ustedes van a ver un pequeño vídeo aquí y se van a preguntar, pero este chico está arriba de un banco seco picando una bola de básquet. Sí, en este momento está picando una bola de básquet, después va a picar una bola de vóley y después va a picar o va a hacer dribbling con una bola de handball o con una bola de plástico. Es decir, ¿cuál es la idea aquí? La idea es trabajar elementos de transportar el balón y tener, por ejemplo, algunos objetivos definidos en los cuales él tiene que acertar, y de esa forma se desarrolla no solo la parte motora, cuanto también su parte cognitiva y su parte perceptiva en relación a los movimientos. Hablamos 3 contra 3 en superioridad numérica, 3 contra 2, con un comodín, aquel jugador que juega, por ejemplo, para el equipo que está en ataque, pero que no hace gol, ¿no? ¿Cómo trabajamos esto? Juegos, grupos de 2 contra 2, 3 contra 3, y utilizar esos comodines como una forma de apoyo, por ejemplo, para los jugadores de ataque, pero los comodines no pueden hacer gol. ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que el chico se acostumbre a entender en la lógica del juego cuáles son los elementos o cuáles son los mecanismos que él tiene para, por ejemplo, transportar el balón, para, por ejemplo, evitar la progresión del adversario, y por ahí va. Aquí yo también les agrego algunos elementos del trabajo de ataque. Es decir, cuando hacemos esos pequeños juegos, vamos a trabajar que los elementos tácticos del ataque, principalmente de la táctica individual, el dribbling, el pase, el lanzamiento, cambio de dirección, cambio de velocidad, y sin balón, porque cuando se juega 2 contra 2, uno está con la pelota, ¿y el otro qué hace? Y el otro tiene que tener nociones de salir de la marcación, de se ofrecerse, orientar, hacer un corte en B, hacer un va y vuelve. Más adelante se los muestro esto en una forma práctica con algunos dibujos. Pero fíjense que la parte de la técnica individual sin balón obliga a quien está marcando a también desplazarse y acompañar al atacante de alguna forma. O sea, no hay cómo trabajar el ataque sin trabajar también la parte de la defensa. ¿Y cuáles serían los juegos que podemos hacer? Bueno, juegos de relevos, por ejemplo, juegos de estafeta, no sé cómo ustedes los llaman, esos juegos que va uno y vuelve, son juegos que los podemos hacer, pero lo que pasa es que no tienen el sentido del deporte balonmano. Entonces hay que hacerlos, pero muy poco. Es decir, lo más importante es tratar de hacer esos juegos con actividades que hagan de alguna forma, lo obliguen al chico que está jugando a distribuir su atención. Porque en el balonmano lo más importante en cualquier situación de juego es la rápida distribución de la atención para observar diferentes aspectos, sea por ejemplo en el ataque, sea en la defensa. Y ahí vamos entonces a una edad un poquito más avanzada, ya salimos de los 8 a 10 y ya estamos en los 10-12. ¿Y qué es lo que precisaríamos pensar los 10-12 desde el punto de vista de la técnica individual defensiva? Que el chico ya adquirió aquello que nosotros llamamos del sentido de la defensa. ¿Por qué que tenemos que defender? Y en ese sentido de la defensa, él ya va a entender que tiene que se posicionar defensivamente, que tiene que se organizar dentro del sistema defensivo, la marcación individual, pero también que no es solamente un jugador pasivo que está ahí parado acompañando a un atacante, mucho antes que lo contrario. Él tiene que entender el sentido de defender, pero tiene que entender la importancia de recuperar el balón, de las actividades de anticipación, de disuasión, de interceptación. Y eso lo podemos hacer vía, por ejemplo, juegos extremadamente simples como este, que no sé, aquí en Brasil lo llaman de juego de la vieja, no sé ustedes cómo lo llaman en tic-tac-toe, le llaman en Francia, en algunos lugares lo llaman de tatetí, en fin.
Es un juego que algunos me dicen, pero ¿qué es lo que estamos trabajando aquí si no tiene nada a ver con el balonmano? No, disculpen, tiene todo a ver con el balonmano. ¿Por qué tiene todo a ver con el balonmano? Porque tiene a ver con estrategia, tiene a ver con pensamiento táctico, tiene a ver con información, con recepción de información, elaboración de información, percepción de la situación de juego, ¿dónde voy a hacer qué cosa? ¿Ah? Y observen que ese es un juego que lo podemos hacer con chicos, cuando también lo podemos hacer con adultos, lo podemos usar con chicos en el momento inicial del entrenamiento, los podemos utilizar con los adultos, por ejemplo, después de un entrenamiento físico, en fin. Esos juegos tienen una posibilidad de ser trabajados de forma totalmente diferente. Y aquí tienen el mismo juego, solo que ahora están jugando aquí 3 contra 3 y del otro lado de la mitad de la cancha, lo van a ver ahora en la secuencia del vídeo, están también jugando 3 contra 3. Y la idea es 3 contra 3 de un lado, 3 contra 3 del otro, y bueno, trabajar, por ejemplo, el pase, trabajar el salir de la marcación. Estos chicos que están jugando son todos chicos de 8 años. El más viejo aquí tiene 8 años. Y observen la cuestión de cómo hago el trabajo de percepción, de toma de decisión. Y no se olviden, cada vez que uno sale para colocar el balón, hay uno a menos en la defensa. O sea, son detalles que ellos tienen que aprender de alguna forma a organizar y estructurar. En esa edad de los 10, 12, ya vamos a trabajar de nuevo el cuadro grande para que tengan la idea general, con las líneas generales, los contenidos de defensa, de ataque, actividades sugeridas. Y ahí nos vamos, sí, por ejemplo, ¿cómo serían los trabajos de coordinación? ¿Y por qué coordinación? ¿Qué es lo que tiene que ver la coordinación con la marcación individual? Es que marcación individual está directamente relacionada con la coordinación. ¿Qué coordinación? La coordinación perceptiva de la situación de juego. Yo tengo en la marcación individual que estar siempre entre el atacante y el arco, pero no solamente tengo que estar entre el atacante y el arco, tengo que estar siempre en condiciones de poder anticipar un pase, tengo que estar siempre en condiciones de presionar a ese atacante. ¿Y lo voy a presionar a 30 metros o lo voy a presionar cuando está a los 5? Todos esos son elementos de cálculo de tiempo y de espacio. Son elementos que están directamente relacionados con el trabajo de coordinación. Y la coordinación de piernas, como es este ejercicio aquí, además de la precisión, la coordinación de piernas es fundamental en cualquier trabajo defensivo. Pero para que trabaje en la defensa no es necesario solamente colocarlos a correr atrás de un jugador de ataque. Tenemos que crear situaciones, ejercicios, actividades, pequeños juegos que me permitan desarrollar esos elementos. Y en esa edad de los 10, 12, entonces, desarrollar la coordinación y las habilidades es fundamental en el proceso para el aprendizaje de la técnica, porque cuanto más coordinación tengo, menos tiempo yo preciso para pensar en la técnica que voy a usar y más tiempo libre tengo en mi cabeza para organizar las ideas de cuáles son las tomadas de decisión que vamos a hacer. En esa edad, entonces, ya vamos a trabajar mucho con las formas más variadas posibles de marcación individual. Y a los 10, 12, dependiendo de la experiencia anterior, ahí yo no sé exactamente cómo es en Perú la idea de la educación física escolar, etc., podemos trabajar, por ejemplo, ya con una transferencia de la marcación individual para las marcaciones zonales ofensivas. 1-5 y 3-3, que de aquí a poco lo vamos a trabajar con un poco más de intensidad. Precisamos del punto de vista del ataque, continuar trabajando el pase, el lanzamiento, las fintas, pero eso siempre vía pequeños juegos. 2 contra 2, 3 contra 3, con marcación individual, con marcaciones ofensivas, con comodín, o sea, con un jugador de apoyo, con un gol, con 2 goles, con 4 lugares para hacer el gol, en fin. No es solamente 6 contra 6 o 5 contra 5 para correr de un lado al otro de la cancha como desesperado que se aprende a jugar al balonmano. Los juegos, que nosotros llamamos juegos para desarrollar la inteligencia, como esos juegos que ustedes vieron antes, son fundamentales para crear el espíritu y la idea del juego. O sea, vamos a trabajar un comportamiento táctico individual para las pequeñas sociedades, para aquello que serían los elementos de la táctica de grupo. Y eso va a ser la base para una táctica de equipo después. Pero no hay dudas que sin trabajo de comportamiento táctico individual,
sin un trabajo de fintas con y sin balón en situaciones de 1 contra 1, y ahí por eso los juegos, no tenemos cómo desarrollar la idea de la marcación individual. 12-14, la misma idea del plano general de trabajo, y ahí entonces las líneas generales para cada uno de los contenidos, sea para los contenidos de la defensa. Observen que aquí a los 12-14 ya está 1-5 y 3-3, como dos de los sistemas defensivos zonales ofensivos que pueden ser trabajados. Algunos optan por trabajar el 3-2-1, pero yo pienso que es un sistema muy complicado desde el punto de vista de la estructura de organización interna, principalmente las combinaciones cuando entra un segundo pivot. Por eso que me parece que en esa edad de los 12-14, tanto el 1-5 contra el 3-3 serían elementos defensivos muy, muy interesantes de ser trabajados, más de que apurarse con el 3-2-1. En la parte de táctica de grupo, en ataque, el pase y va, los cruces y eventualmente los bloqueos o las cortinas. Y aquí un pequeño detalle, porque esto se ve mucho en los entrenamientos. Se ve mucho este tipo de trabajo que está aquí en rojo con errado, donde el ejercicio es: se la paso, recibo la devolución, entro donde está el defensor y lanzo. Y exactamente todo eso es lo que no queremos después cuando hace un trabajo en el juego. Lo que nosotros queremos es que entre dos. Pero en el ejercicio yo lo estoy mandando a entrar encima del defensor. O sea, le estoy creando lo que es lo que se llama en la teoría de la psicología un condicionamiento clásico, por que es lo que después va a repetir en la situación de juego, en vez de tener una situación como ustedes la ven aquí, donde hay el pase, hace la finta, entra entre dos para provocar la situación. Esto aquí es un ejercicio de lanzamiento. ¿Quién está lanzando? Este va a lanzar poco, pero este va a lanzar mucho. Y este va a lanzar poco en la medida en que este defensor acompañe. Pero si los dos defensores no cierran y él gana la posición, ya está trabajando sus elementos de percepción. Observen, hay una marcación individual, pero tiene que haber la ayuda por la entrada entre dos. O sea, hay principios del juego, de la marcación individual y de los elementos tácticos. Fíjense el cambio de dirección sin balón para poder recibir y poder ganar la posición. O sea, en ejercicios extremadamente simples podemos traer nuevamente los elementos de la marcación individual, etc. Y ahí, esto lo coloqué solamente para que tengan una idea, aquello que nosotros lo llamamos del decálogo del juego posicional. ¿Qué es lo que tenemos que observar del jugador en ataque cuando estamos entrando, por ejemplo, en situaciones de juego, en el juego posicional? Correr para recibir. Cuando corro para recibir tengo que cambiar de dirección y de velocidad. Armar el brazo, dar los 3 pasos, entrar entre dos defensores, observar al defensor directo, observar al compañero próximo, principalmente al pivote, en fin, cambiar el ritmo. Aquí ustedes tienen 10 aspectos que deben ser observados en el juego posicional para el trabajo de ataque. Pero claro, estos 10 elementos que son del ataque me traen también los 10 elementos que todo buen defensor debe observar y percibir en el momento en que está en el juego posicional en situación de defensas ofensivas. De la misma forma, les traigo algunas ideas para trabajar con el juego posicional en la situación de cruce, sea para quien inicia la acción, sea para quien finaliza la acción. Son los aspectos entonces que precisamos tener en cuenta en ese proceso de formación con los niños. Observen que hay 2 situaciones de trabajo de coordinación y 2 situaciones de juego. ¿Ah? No hay cómo escapar a la idea de cambiar y de alternar entre el mini 3 contra 3, 3 contra 3 con un comodín, por ejemplo, 3 contra 3 más el arquero. Son juegos preparatorios que tienen el objetivo del balonmano, y trabajar, por ejemplo, también en el infantil de los 8 a 10, los 10-12, 4 contra 4, hasta llegar al 6 contra 6. Pero esto aquí siempre con marcación individual en las diferentes formas. ¿Cuáles serían esas diferentes formas? Porque ellos no juegan en la cancha de 20 por 40, juegan en espacios reducidos. Entonces esa marcación individual
con diferentes formas es, por ejemplo, marcar en línea de pase, marcar de forma presión, marcar, por ejemplo, dejando espacio al jugador y atacar en el momento que recibe, dejar recibir, dar los pasos para atrás y en el momento que él avanza y pica el balón, tentar de recuperar el balón. O sea, la marcación individual tiene diferentes formas de ser ejecutada. Y muchas veces nosotros trabajamos la marcación individual pensando solamente en marcar uno con uno, cada uno marca el suyo, pegado, encostando cada uno de ellos, grudando cada uno de ellos en uno de los atacantes. No, hay otras formas de hacer esto, hay formas de disuasión, hay formas de presión, hay formas anticipativas. ¿Ah? Y esas son las diferentes formas en el juego 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5 que debemos trabajar en esos pequeños juegos para desarrollar, de acuerdo con la edad y con la experiencia anterior, la idea de la marcación individual. Y ahí precisamos entonces del elemento juego y de la variación de esa forma de juego para que nuestro entrenamiento sea individual, sea atractivo para el chico, tenga variabilidad en la forma de ser conducido, más principalmente que traiga elementos de socialización a partir del juego, porque la socialización es el mejor aspecto para vos conseguir la unidad de grupo. ¿Y cuáles son las relaciones en estos pequeños juegos que tenemos que pensar? Bueno, cuando el chico juega, yo puedo ir cambiando las reglas. Por ejemplo, con el balón, no la puedo picar. La puedo picar una vez. No la puedo picar, por ejemplo, en el lugar. Tengo siempre que picarla de forma de avance. Con el colega, con el adversario, con el tiempo, recibo y tengo que pasar, recibo y la tengo que mantener 3 segundos dando los 3 pasos. Es decir, ¿cuáles son las relaciones que podemos hacer en esos juegos de 2 contra 2, 3 contra 3 para ir desarrollando los conceptos de la lógica del juego? Y no olvidarse, lo que los chicos quieren es diversión. Entonces, no podemos decirle que erraste, hiciste errado, etc. Los chicos no cometen errores. Nosotros tenemos que tratar de fomentar las actitudes o los comportamientos que son adecuados. O sea, tenemos que decirles, no le podemos decir erraste, está mal. Tenemos que decirle, ¿y si tendríamos otra forma de hacerlo? ¿De cuál sería? ¿Cómo lo harías? Es decir, tratar de fomentar de alguna forma, como ustedes lo ven aquí, diferentes actitudes, ¿no? Fíjense, no lo marcaron, dio más de 3 pasos, llegó a la mitad de la cancha, hay otros 3 contra 3 jugando en la otra mitad de la cancha. Miren qué pase que ha hecho, cómo encontró el espacio libre, ¿no? Vamos de nuevo. O sea, ¿hay marcación individual? Sí, hay marcación individual. Lo que pasa es que no es esa marcación individual desenfrenada, enloquecida, donde todo el mundo corre atrás de todo el mundo. Lo dejamos que jueguen, lo dejamos que experimenten, lo dejamos que tienten de alguna forma a desarrollar su potencial. ¿No? Y en ese desarrollo del potencial que tengan de alguna forma, ahí, fíjense, ¿se perdió la marcación individual? Sí, se perdió la marcación individual porque fueron a ayudar. Fíjense, se pierde la marcación individual. Hay 2 que se fueron contra 1. Es decir, ¿cómo entienden ellos la lógica del juego? ¿Cómo hacemos para que entiendan mejor esa lógica del juego? Y ahí sí, entender que el entrenamiento tiene que ser siempre una situación de alegría, una situación de mucho suceso, y el juego es el elemento principal. A los chicos les gusta hacer goles, pero también les gusta tener contacto con el balón. Y precisamos entonces en esos juegos 2 contra 2, 3 contra 3, darles la oportunidad de hacerlo. Lo que ustedes tienen aquí es un cuadro en el cual yo les estoy mostrando cuáles serían los pasos necesarios para que el chico entienda la marcación individual y el atacar contra una marcación individual, para que el chico desarrolle el concepto de entender la lógica del juego de balonmano. Porque la costumbre generalmente es de todos arriba del balón, todo donde está el balón. ¿Cómo hago para que se separen? ¿Cómo hago para que entiendan esa lógica diferente del juego? Entonces precisamos juegos donde tienen que hacer gol, juegos donde entiendan que tienen que transportar el balón, juegos donde entiendan, por ejemplo, que tienen que jugar con el compañero, entonces el juego de los 5 pases, el juego de los 10 pases,
juegos que tienen que crear superioridad numérica. ¿Cómo hacemos para que entiendan la idea de la creación de superioridad numérica? Esa idea es importante desde el punto de vista del ataque, pero es fundamental desde el punto de vista de la defensa, porque cuando hay superioridad numérica creada, preciso largar mi marcación para ir a ayudar al colega que está en desventaja. O sea, después ustedes podrán leerlo y van a ver más o menos la idea, es cómo trabajar el concepto de la lógica del juego de balonmano a partir de juegos que me lleven al desarrollo de esa inteligencia o de esa capacidad de juego. ¿Ah? Y esto siempre diferenciado con el nivel de experiencia. Vamos a tener chicos que andan más rápido, aprenden más rápido, ¿ah? Precisamos de menos motivación, para otros vamos a precisar motivación. Entonces precisamos entender que precisamos trabajar con pequeños grupos. Por ejemplo, en el 3 contra 3, a veces yo coloco uno flaco, uno más habilidoso, uno menos habilidoso juntos, porque solamente grupos homogéneos no es interesante. Hay que trabajar también con la heterogeneidad. Y elogiar. Elogiar es una cosa que refuerza la confianza, pero también corregir errores. No se aprende si no trabajamos con el proceso de la corrección de errores. ¿Ah? Y entender que para eso podemos utilizar los juegos deportivos o los juegos llamados predeportivos, más principalmente los pequeños juegos. ¿Ah? Los pequeños juegos son extremadamente, en un medio táctico, extremadamente importante para trabajar la idea en la iniciación. Él nos va a dar la idea de la técnica, que viene siempre después del trabajo de coordinación, va a permitir que el chico conozca y tenga la experiencia de jugar, en fin, me va a dar una serie de oportunidades. Y eso lo sabemos desde aproximadamente el inicio de los años 80, donde a partir de un trabajo muy, pero muy importante de dos autores ingleses llamados Bunker y Thorpe, un trabajo después en el 86, se cambió mucho la forma metodológica de la enseñanza. Y hoy en día siempre se comienza por el juego. Un problema que tenemos hoy es que muchos solamente hacen el juego y se olvidan de trabajar las habilidades, más principalmente se olvidan de trabajar la coordinación. Y no es solamente por el juego que el chico aprende. El chico aprende con el juego y aprende mucho, pero es importante también trabajar la coordinación como elemento perceptivo motor que ayuda en la toma de decisiones. Es importante trabajar el juego en un primer momento. En cualquier aula lo primero que hacemos es un juego, pero siempre tenemos que dedicar 5 o 10 minutos al trabajo de coordinación y de nuevo volver al juego. ¿Ah? Pero el juego, si no lo hacemos de una forma organizada y estructurada y la presentación de los juegos no es de esa forma, no vamos a tener suceso. ¿Ah? Observen en este juego aquí, la dificultad que tenemos, por ejemplo, para elementos tácticos extremadamente simples. ¿Ah? Extremadamente simples. Y esos elementos tácticos en una marcación muy, pero muy defensiva, ¿cómo es que a este jugador se le ocurre hacer ese pase? ¿Ah? ¿Cómo es que este jugador mete un pase de ese? Es un pase de ese. Para hacer eso preciso de mucha coordinación, preciso mucho de un cálculo motor extremadamente apurado. O sea, no es solamente jugar, hay que también desarrollar la habilidad del jugar. Precisamos el juego para que el chico entienda la lógica interna del juego, para que comprenda y formule pensamientos tácticos. Precisamos priorizar el jugar para aprender. Precisamos salir de esas metodologías tradicionales, pero es importante trabajar de una forma global la coordinación y el juego de una forma integrada. Esos serían algunos aspectos más o menos introductorios, un poco larga la introducción porque como yo no conozco las ideas que ustedes están trabajando, dije, bueno, vamos a hacer un panorama general primero. Marcación individual. Nosotros sabemos que en el balonmano tenemos, desde el punto de vista táctico, dos líneas de juego. Una primera línea ofensiva, donde tenemos los armadores, una segunda línea ofensiva de los punteros y pivotes. Y sabemos que en defensa podemos tener hasta 3 líneas defensivas. Una primera línea en los 6 metros, una segunda entre los 7 y los 9, y una tercera para aquellos que juegan afuera de los 9 metros, que sería, por ejemplo, una defensa 3-2-1.
Una defensa de 2 líneas sería, por ejemplo, un 5-1, o un 4-2, o un 3-3. En fin, es interesante entender estos conceptos, porque estos conceptos me llevan a la idea de que si trabajamos con defensas pasivas, como era el 6-0 de antiguamente, no tenemos posibilidades de ganarle nada a nadie. Es necesario trabajar con defensas activas. Para trabajar con defensas activas es necesario iniciar con marcación individual en espacios grandes. ¿Por qué? Porque con la marcación individual lo vamos a obligar a cada uno a asumir sus responsabilidades defensivas, correr, interceptar, anticipar, posicionar el cuerpo, etc. Si hoy queremos jugar con defensas activas en los equipos, en las categorías a partir de los 14 años de edad, etc., de una forma agresiva, ofensiva para recuperar el balón, precisamos trabajar la marcación individual. Precisamos tener un concepto en el cual podamos de alguna forma ir haciendo un secuenciamiento de una defensa individual cancha toda. Para una defensa individual en los 9 metros, aquí ustedes ya lo pueden ver, una defensa individual próxima de un sistema defensivo zonal llamado 1-5, y de esta defensa, que es una defensa individual en 9 metros, pasar a los sistemas defensivos zonales, como por ejemplo el 1-5 o el 3-3. Y aquí ustedes pueden decirme, sí, pero ¿por qué el 1-5? ¿De dónde salió esa idea? En España se trabaja de la marcación individual, se pasa para el 3-3. En Alemania de la marcación individual se pasa para la defensa 1-5. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre estos dos sistemas? Por un lado, el 1-5, si este jugador de ataque, este puntero en ataque, se posiciona aquí atrás, lógicamente que este defensor tiene que bajar. Entonces ya no tenemos una defensa 1-5, estamos con una defensa 2-4. Pero ¿cuál es la idea del 1-5? La idea del 1-5 es mantener la idea de la marcación individual, cada uno de sus jugadores marcando uno en un sector y no dejando al atacante tomar la iniciativa. Ya la defensa 3-3, los objetivos del 3-3, porque hay una cosa que precisamos entender. Una cosa es marcar el sistema 3-3 con 2 líneas defensivas y otra cosa es hacer una marcación individual en cada uno de los sectores. ¿Ah? El sistema 3-3 es un sistema defensivo zonal donde tenemos 2 líneas defensivas, que es diferente de vos marcar con un jugador individualmente en un sector. ¿Ah? Aquí tenemos entonces más o menos la idea de la defensa individual para el 1-5, para el 3-3, para el 3-2-1, y lo que se hace en la categoría adulta, el 5-1 y el 6-0, que son las dos que se juegan en las categorías del alto nivel de rendimiento. Hubo algunos equipos en el último mundial que retomaron un poquito el 3-2-1, pero de una forma bastante defensiva, bastante disimulada. ¿Cuál es la justificativa entonces para la marcación individual? La experiencia de aprendizaje que te proporciona, la individualización en el proceso de enseñanza, la individualización de los problemas que cada chico tiene, la carga física se presenta de una forma con mejor distribución, hay una mayor carga física, se presionan las acciones tanto de los armadores cuanto de los jugadores punteros, y hay una sensación de éxito cuando se roba el balón. Tenemos que incentivarlos a que roben el balón. Marcar individual significa arriesgar, marcar individual significa procurar recuperar el balón, no solamente entender el sentido de la defensa, cuanto también recuperar el balón. Y ahí entonces podemos pensar, con base en esos conceptos, cómo hacemos los pequeños juegos. 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3, 2 contra 1. Pensar, por ejemplo, 2 contra 1. Estamos en inferioridad numérica, no puedo hacer marcación individual, tengo que marcar en línea de pase. Estamos en igualdad numérica, hay jugadores con balón, hay jugadores sin balón. ¿Cómo organizamos, cómo distribuimos las tareas? De ahí la importancia de distribuir en la cancha diferentes formas de juego. En un espacio de la cancha se juega en igualdad numérica, en el otro se juega en superioridad numérica, en el otro se juega con comodín. Si jugamos con comodín y el comodín no puede hacer gol, entonces podemos trabajar con marcación individual. Pero ¿será que los chicos cubren? Esto es lo que básicamente precisamos evitar en todo proceso de iniciación. Observen qué cosa fea. 4, vamos a volver.
Miren qué linda propaganda de desodorante. 4 defensoras mostrando que no están transpirando. 4 defensoras, hasta la arquera con los brazos para arriba. Ahora la pregunta es, ¿y los atacantes? ¿Será que vienen? ¿Y esas 4 que están aquí, están haciendo qué? ¿Y esta arquera con los brazos levantados está haciendo qué? Pobrecita, se va a morir. Con los brazos para arriba el tiempo todo. Y fíjense, en ese juego hay 2 desobedientes. 2 desobedientes que están tratando de recuperar la pelota. Lo hizo con falta. Pero ¿qué es lo que es importante aquí entender? ¿Por qué 2 contra 1? ¿Cómo hacemos para que se organicen y para que se distribuyan un poco mejor? Observaron que cuando estos 2 están luchando por el balón, yo lo paro aquí, observen que estos chicos comienzan a mover los brazos en defensa. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Ahí levanto los brazos, la otra agita los brazos. O sea, precisamos entender que esto no es balonmano y que la marcación individual tiene reglas, reglas básicas. Por ejemplo, ¿cómo marco? Marco a presión, marco a distancia, siempre entre el atacante y el arco, pero a veces yo preciso estar en diagonal para poder perfilarme en relación a quien tiene el balón y poder interceptar, anticipar el balón. O sea, siempre combatir el balón, no agarrar, no empujar, penalizar el agarrear y el empujar mucho, perdón, disculpe, me salió en portugués, penalizar mucho el agarrar y el empujar. ¿Por qué? Porque es una forma de evitar después las infracciones. Y trabajar la idea de la posición básica, trabajar la idea, por ejemplo, miren, forzarlo a los pases largos, porque cuando lo forzás a los pases largos, pueden ocurrir cosas como esa. Fíjense qué cosa interesante. Pasó la pelota, lo van a presionar, lo vienen a presionar, y entonces a este número 2 no le queda otra alternativa. No se la puede pasar a este porque ni siquiera lo está viendo. Este está lejos de más. No sabe que puede dar los 3 pasos y avanzar en dirección al arco. O sea, le falta entender la lógica del juego. Este está escondido por ahí. Y entonces cuando quiere hacerle el pase al que está más o menos libre, y eso es un mérito de esta defensa individual, porque está marcando en situaciones de anticipación, no está todo el mundo presionando, se presiona en el lugar cerca para evitar los pases cortos, que es el gran problema que tenemos en la defensa individual. Cuando te meten muchos pases cortos te dejan en desigualdad numérica, o sea, obligarlo a los pases largos, porque los pases largos son los pases que se pueden anticipar e interceptar, ¿no? Esa ahí es una categoría de 10, 12 años de edad y están marcando con marcación individual. Entonces tenemos que procurar interceptar pases, tenemos que procurar recuperar el balón, combatir la posesión del balón, combatir al adversario, bloquear el pase, bloquear el desplazamiento del jugador que ataca con balón, provocar el error, o sea, yo preciso estar atento a me movimentar y a agir más do que a reaccionar. Por eso precisamos trabajar los pequeños juegos con marcación individual o con defensa de 2 líneas. Por ejemplo, vamos a jugar 2 contra 2. Colocamos 2 contra 2 en vez de colocar los 2 paralelos, uno en 2 planos, en plano de profundidad. 2 contra 2. Entonces, ahí tenés una defensa en 2 líneas, y esa defensa en 2 líneas, cómo se mueven, cómo se desplazan en relación a cuando los 2 atacantes están en una misma línea. Son pasajes de la marcación individual, pero siempre esto va a depender de cómo incentivamos a los jugadores en ataque. Esa marcación individual fue mucho utilizada en los años 90, inicio de los años 2000, también en el alto nivel de rendimiento. Equipos como Tunisia, como Egipto, más también las coreanas, por ejemplo, la utilizaron mucho. Y hoy en día continúa recomendándose que en todo entrenamiento se trabajen de 5 a 10 minutos con marcación individual cancha todo con los adultos. Fíjense, marcación individual. Este atacante supera de alguna forma al defensor directo. Él tiene la opción de ir directo para el arco. Si él estuviera dentro de los 9 metros, hay que enseñarle y hay que incentivarlo y hay que desafiarlo. Aquí
procurar la línea de 9. Aquí, lanzar. Nada de procurar penetración. Ya estoy en 9 metros, tengo que lanzar. Nosotros tenemos un problema bastante grande en la mayoría de los equipos en América, en las Américas, con esta cuestión. Nuestros jugadores les gusta mucho entrar en la línea de 6 y no saben lanzar de afuera, cosa que no le pasa a los equipos europeos. Precisamos que el chico entienda, aquí superé al defensor, voy hasta el área y cuando llegar al área tengo que lanzar. Pero aquí, si yo consigo ganarle el brazo de lanzamiento a este defensor que está haciendo la marcación individual, preciso lanzar. Preciso lanzar. Hay una ventaja posicional y esas ventajas posicionales cuando estoy dentro de los 9 hay que utilizarlos para lanzar. Por ejemplo, situaciones de juego. Llega a la mitad de la cancha, pasa, giro, no hubo tiempo de hacer la cobertura, este se perdió en relación a su marcación, no está marcando posicionado correctamente, en fin, son situaciones que precisamos trabajar de forma organizada, estructurada. Salida del balón, fíjense cómo este chico salió de la marcación, se desmarcó para ir a recibir el pase. Aquí están trabajando 3 contra 3 en cada una de las mitades de la cancha. O sea, son los 6 divididos, 3 como defensores, 3 como atacantes, después cambian la función, ¿no? Pero la idea es que tengan mucho espacio para poder jugar, mucho espacio para poder correr. Fíjense cómo este chico va a salir de la marcación para recibir el pase, el número 9. ¿No? Y este no era el que él tenía que marcar. Y como no era el que él tenía que marcar, lo dejó. Perciben entonces como es interesante que ellos entiendan la lógica del juego. Ahí en realidad, en la salida aquí, este jugador debería tener marcado al número 9, pero él se fue a buscar al de él. ¿Ven? El de él era este. Entonces no podemos trabajar con los chicos tienen que entender la lógica del juego. Marcación individual no significa yo marco a uno y solamente a uno. ¿Ah? ¿Y cómo lo podemos hacer ese trabajo? Disminuyendo la acción del adversario, disminuyendo el apoyo del colega, simplificando el ambiente, jugando 3 contra 3 en vez de 6 contra 6, jugando con el comodín, simplificando las reglas del juego. Hay diferentes alternativas. Ahora, principios básicos cuando ataco contra una marcación individual. Abrir espacio. Quien tiene el balón tiene la prioridad de pasaje, lo vieron en el vídeo. Dar prioridad al quien conduce el balón, se ofreciendo y cruzando por atrás del colega que recibe el balón, porque muchas veces viene uno picando la pelota y el compañero corre para hacer segundo pivot o corre para entrar de pivot y acaba que los dos se quedan en la misma línea y amontonados al final de la cancha, cada uno le está tirando, sacando el espacio al colega. Llevar el juego, ¿no?, para los lados, llevar los defensores para los lados. O sea, salir de la marcación. Aquí ustedes ven aquello que nosotros le llamamos de corte en B. ¿tá? Es una finta sin balón, la cual yo tengo un cambio de dirección y un cambio de velocidad para ganarle la posición al defensor por atrás. Voy a utilizar un espacio libre que hay atrás. Problema aquí, que el defensor está siempre en la línea la línea de pase. Este defensor puede estar en la línea de pase, entonces él tiene que ganar mucho en profundidad. Pero también existe la idea, al salir de la marcación, de ganarle la posición por el lado de adentro a ese defensor. ¿Ah? O sea, tenemos que tratar el concepto de cómo lo hago. ¿Ven? Aquí tenemos el mismo tipo de situación de corte en B, pero le gano por adentro. Entonces, como le gano por adentro, yo tengo la posibilidad de recibir más fácilmente el balón que cuando lo hago por el lado de afuera. Lo que pasa es que yo no puedo trabajar solamente esta situación. Tengo que trabajar por el lado de adentro, tengo que trabajar por el lado de afuera. ¿Ah? Y para eso es importante la actitud de este jugador, que tiene que ser fijar su defensor y entrar entre dos. Provocar de alguna forma la distracción de la defensa. Ese corte en B, él puede ser en el sentido también para atrás, porque cuando voy para atrás gano espacio para que mi colega pueda después volver a recibir el balón. El corte en B no imprescindiblemente va a ser hacia adelante. ¿Ah? Y el va y vuelve
es una acción extremadamente interesante y curiosamente se usa muy poco en el balonmano, pero la usan mucho en el fútbol, pero es una situación extremadamente interesante, principalmente para los punteros, como una forma de se ofrecer para recibir, ¿ah? O salir para entrar, voy para un lado y vuelvo. ¿Cuál es la diferencia del salir para entrar y del va y vuelve con el corte en B, etcétera? Exactamente que en el salir para entrar, yo no estoy ganando en profundidad, no estoy ganando en la dirección de ir para el arco. No sé si lo ven cuando yo pongo el mouse, el movimiento. Sí, profe, sí se ve. ¿Ah? Y la otra posibilidad es cuando jugamos con jugadores en dos líneas, trabajando aquello que nosotros llamamos del posting up. O sea, hoy les decía, un poquito antes yo les decía la situación, por ejemplo, de trabajar los dos jugadores paralelos o los dos jugadores en dos líneas. Es 2 contra 2, solo que son dos formas completamente diferentes y en cada una de esas obliga a diferentes formas de marcación individual y a diferentes formas de elaboración del ataque. Tanto el ataque cuanto la defensa, dependiendo de la forma con que el espacio es distribuido, van a provocar diferentes formas de aprendizaje. ¿Ah? No serían las ideas de la marcación, ¿ah? Y siempre pensando en el trabajo de marcación individual, tratar de juntar dos y en el momento en que yo tengo el balón y no tengo opción, que mi compañero cruce por tras de quien está con el balón. ¿Ah? Aquí tienen los movimientos de corte en B, ¿ah? Backside, posting up, como lo llaman en el básquet, lo llaman backdoor, ball side cut, ¿no? Nosotros precisamos realmente aprender bastante del básquet en relación a cómo utilizar los conceptos que ellos utilizan también en espacio que es mucho más reducido que el nuestro. ¿No? Y aquí ustedes lo pueden ver en un trabajo, por ejemplo, de 2 contra 2 con un pasador. ¿No? ¿Cuál es la idea? Entrar entre dos, sin balón, corte en B, sin balón, cambio de dirección, corte en B, para poder recibir. Se afasta, ¿ven? Lo hace creer al defensor que viene, pero se va para afuera. Es decir, son situaciones donde lo que es importante, no sé si van a salir los vídeos aquí, trabajar la siguiente idea. Vamos a suponer una situación de juego como la que tenemos aquí abajo, 2 contra 2. En esta situación de juego 2 contra 2, yo puedo tener dos defensores ofensivos. Uno de los defensores ofensivos, el otro defensor ofensivo o los dos defensores defensivos. O sea, observen, en una situación de juego 2 contra 2 hay 3 tipos de comportamiento diferentes que precisamos trabajar cuando hacemos marcación individual, porque estamos 2 contra 2, cuando hacemos marcación individual, 3 tipos de comportamiento defensivo diferentes que van por un lado a ser útiles para quien está defendiendo, en relación a quién puede anticipar, quién puede interceptar, distancia en la marcación, etc., cuanto también para el ataque. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, los dos ofensivos. Si los dos marcan ofensivos, existe una cantidad enorme de posibilidades y de alternativas para el equipo en ataque. Por ejemplo, este jugador pasa el balón, este jugador pasa el balón y entra como pivote. Este jugador recibe el balón y el armador viene al bloqueo. Este jugador pasa el balón y cruza. Este jugador pasa el balón y viene al bloqueo. En fin, hay que trabajar las situaciones de juego de una forma organizada y estructurada. 2 contra 2 son innumerables las posibilidades que tenemos de combinaciones. Y nosotros precisamos que estos 4 jugadores conozcan todas las posibilidades, tanto de ataque cuanto de defensa, en cada una de las 2 posibilidades de juego. Eso requiere sistematización, eso requiere planificación, organización del proceso del entrenamiento a largo plazo y reiteración del mismo tipo de actividades. Acá tenemos al número 2 y al número 3 en ataque, el 2 como puntero, el 3 como armador. Ahora vamos al contrario, ahora va a ser el 2 como armador, el 3 como puntero. Ahora van a estar los dos en defensa. Y aquí estamos con 2 defensores ofensivos. Es un trabajo diferente.
no tengo mucha cancha en esto, es un trabajo diferente que este. Fíjense, aquí el 2 es ofensivo. Bloqueo, cruce. ¿Qué otra posibilidad tenemos aquí de juego en ese tipo de marcación? Aquí tenemos de nuevo 2 contra 2, pase, finta, bloqueo para el lado de adentro, se viene por el lado de afuera. ¿Cómo reaccionó esa defensa en su marcación individual? Fíjense, hay innúmeras posibilidades y no sé si ustedes se acuerdan, pero eso es lo mismo que ustedes vieron al inicio de los vídeos cuando yo les mostraba a Francia. Fue una situación como esa. El puntero se arrastra a su defensor y el armador hace un cambio de dirección sin balón para entrar por afuera. Es la misma situación que ustedes vieron en el inicio. La coloqué propositalmente para que se dieran cuenta que eso que nosotros vemos en el balonmano de alto nivel nace exactamente en ese tipo de combinaciones que precisamos sistematizar cuando trabajamos con los chicos. De nuevo, 2 contra 2, los dos ofensivos, uno ofensivo, el otro defensivo, los dos defensivos. Son comportamientos tácticos diferentes de la defensa en la marcación individual y son comportamientos diferentes que van a provocar acciones diferentes del ataque. Entonces precisamos trabajar los elementos del ataque con base en las situaciones que la defensa me coloca. O yo voy a colocar la defensa para provocar al ataque, o voy a colocar el ataque para provocar a la defensa. Sea como sea el pensamiento que ustedes quieran, hay que tener esa interacción y la organización y estructuración a largo plazo. ¿Cuál es la idea entonces de este sistema llamado defensivo 1-5? Es un sistema mixto, no es un sistema defensivo individual y no es un sistema defensivo zonal. ¿Por qué es mixto? Porque hay un jugador que marca el pivote y lo acompaña en toda su trayectoria, y los otros marcan cada uno a su jugador en su sector. O sea, de la marcación individual que vos hacías la cancha toda y en los últimos 9 metros, hay una distribución de responsabilidades por sectores. Por ejemplo, el central marca al central y lo va a marcar dentro de ese espacio en que el central se mueve. Y si hay un cruce, y si hay un cambio de posiciones, un cambio de formación, un segundo jugador que entra como pivot, ¿cómo es que funciona ese sistema defensivo 1-5? Ese sistema defensivo es muy interesante en la iniciación porque él me permite un pasaje de la marcación individual para la marcación zonal, de una forma donde cada uno marca uno en su sector. O sea, la misma responsabilidad que teníamos en la marcación individual, solo que ahora en un espacio menor, en un espacio reducido. Otra cosa importante, se continúa combatiendo al atacante, se continúa tentando interceptar. Es una defensa muy activa en la cual se intentan cerrar las líneas de pase. ¿Tá? Cada uno es responsable por un adversario en su sector. Y hay que tratar de evitar, hay que forzar a los jugadores a los pases, ¿no? Defender de forma activa y obligarlos a los pases rápidos. Evitar los pases rápidos, o sea, tengo que procurar que hagan pases largos. Entonces siempre hay mucha presión encima de los jugadores que son próximos al atacante que estoy marcando. O sea, este jugador tiene que estar lo más próximo posible. Este no. Este ya tiene que darle la idea a él que la puede pasar aquí. Aquí no la puedo pasar, la presión tiene que ser mayor. Aquí no la puedo pasar. Entonces vamos a intentar el pase largo, o sea, cortar la línea de pase corta, los pases cortos, y forzar los pases largos, que son los pases que yo tengo más tiempo de anticipar. Piensen que estos chicos, en la edad de los 10, 12, eventualmente hasta los 12, 14, generalmente de los 8, 10, 10, 12, es muy difícil que ellos te hagan un pase de 20 metros, en esa situación, un pase de 20 metros con calidad, y que no sea un pase de esos que son así, que vienen con esas curvas pronunciadas. ¿Ah? Entonces, provocar los pases largos. ¿Y cómo trabajamos cuando hay cambio? Porque claro, el ataque va a haber un montón de espacios y a esos espacios son convidativos para que algún jugador entre. Nos vamos a suponer que la pelota está aquí con el puntero izquierdo. Si este jugador entra,
hay obligación de acompañarlo. Entonces, no lo puedo cambiar porque este jugador está de espalda, está entrando, el atacante está entrando en la espalda, entonces yo lo tengo que acompañar. No hay posibilidad de cambiar porque si este viene aquí, este no llega aquí, no llega a tiempo, entonces hay que acompañar. ¿Ah? Siempre acompañar, y vamos a trabajar aquellas reglas que ya las trabajábamos obligatoriamente cuando se hace marcación individual. Siempre que paso por atrás, siempre que el defensor pasa por atrás de un compañero, acompaña. Siempre que el defensor pasaría por adelante de un compañero, cambio la marcación. Eso es un principio que lo hacíamos en la marcación zonal, en la cancha, los juegos de 2 contra 2, 3 contra 3, 5 contra 5, lo que sea. ¿Ah? Aquí lo podemos ir incentivando. ¿Incentivar qué? El principio básico de toda marcación zonal. Paso por atrás de un compañero, acompaño, paso por la frente de mi compañero, cambio la marcación. Es un principio que viene de la marcación individual y que se va a mantener de la misma forma en todos los sistemas defensivos zonales. Pero ¿qué es lo que pasa en el 1-5? En el 1-5 hay mucho espacio y a veces algún jugador es superado. Claro, es normal que lo superen porque hay mucho espacio, porque el otro es mejor individualmente, sea cual fuera el motivo. Algún jugador fue superado. Todos, menos el arquero, claro, tienen que ir a donde está la pelota. Todos tienen que tratar de ayudar. O sea, esa es una diferencia importante y es una cosa que me gustaría que ustedes lo vean, como yo se los había mencionado anteriormente. Marcación individual sí, pero siempre marcación en línea de pase, siempre marcación orientado con el balón, no en el sentido de marcar estúpidamente uno, y sí marcar individual, pero marcar también con la responsabilidad colectiva. En este sistema 1-5 precisamos desenvolver mucho más, se dan más oportunidades a desarrollar esos conceptos. ¿Y cómo funciona el 3-3? El 3-3 puede ser el clásico, con los 3 de adelante moviéndose como una pared, los 3 de atrás moviéndose como una pared, o en el modelo coreano. Es decir, hay algunas variaciones en la forma de aplicación, pero la idea del 3-3 es que estos 3 jugadores adelantados se desplacen, digamos así, en bloco, en dirección a donde está el balón, y los 3 de atrás acompañen de la misma forma. ¿tá? Es un sistema defensivo muy denso en relación a entrar por el medio, ¿no? Pero denso en el sentido donde está el balón. Tiene profundidad porque tengo jugadores en 2 líneas, y 2 líneas, la segunda línea defensiva muy avanzada en 9 metros, y es interesante por la idea del contraataque. Pero claro, aquí en este 3-3 vamos a seguir las mismas reglas de la marcación 1-5, o sea, acompañar la marcación, cuando paso por atrás acompaño, cuando paso por adelante cambio la marcación. Y siempre en este sistema es más probable la cobertura, porque siempre voy a tener 2 jugadores cerca que van a ayudarme en la cobertura, cosa que en la defensa 1-5 ni siempre es tan fácil de conseguir, o en la marcación individual no es tan fácil de conseguir. Es utilizado por equipos que tienen baja estatura. Yo me acuerdo que el profesor, el entrenador Juan Oliver Coronado, que hizo un trabajo maravilloso con las equipos femeninas aquí de balonmano en Brasil, fue realmente quien consiguió dar una revolución muy grande en el balonmano. Después él salió, asume el entrenador dinamarqués, pero él era uno de los entrenadores que trabajaba con defensas bien ofensivas, con defensa 3-3, con defensas bien ofensivas, 3-2-1, 1-5, y lo hacía de una forma bastante interesante, le dio mucha velocidad a las defensivas a las equipos femeninas en Brasil. Brasil dejó de ser reactivo y de esa forma conseguía muchos goles de contraataque. Equilibraba sus problemas de estatura defensiva también, y no dejaba al equipo atacante lanzar de lejos, cosas que son los méritos de este sistema defensivo 3-3. ¿no? Y este sistema defensivo 3-3 también es muy utilizado por los equipos africanos. Aquí ustedes lo tienen
en un partido de Tunisia con Egipto. Y realmente, como ustedes pueden ver, es un sistema extremadamente dinámico y extremadamente interesante para la salida en contraataque. Hoy en día ya estos equipos lo utilizan un poco menos. ¿Cómo hacemos entonces el pasaje de esa marcación individual para los sistemas defensivos zonales? Bien, yo pienso que es importante tratar de la marcación individual pasar para el 1-5 o el 3-3. Escoger cuál de los dos. Bueno, yo no les puedo decir hagan esto, porque sería de mi parte una torpeza enorme. Ustedes tienen que experimentar cada una de esas posibilidades, sentir confianza dentro del equipo en la adopción de una u otra forma, utilizar una como pasaje para la otra, combinar las formas defensivas del 3-3 con el sistema mixto 1-5. Eso ahí no hay una receta. Lo más importante es el trabajo que ustedes hagan todos los días en sus entrenamientos, principalmente a partir de los pequeños juegos, del 2 contra 2, del 3 contra 3, juegos con jugadores en una misma línea, juegos con jugadores en dos líneas, cómo juega el jugador sin balón, qué es lo que hace el jugador con balón, vamos a hacer un cruce, cómo vamos a trabajar, por ejemplo, el cambio de dirección, de velocidad para obligar al defensor a me acompañar, en fin. No hay una receta. Lo importante es que ustedes descubran el camino a partir del trabajo del día a día que ustedes puedan hacer. Siempre el jugador observar qué es lo que el atacante está haciendo, cómo él se posiciona, y tratar a partir del posicionamiento del atacante tener una relación donde no pierdo el balón de vista y estoy siempre en una posibilidad de acción que me permita ayudar a un colega. El 3-3 funciona como una defensa zonal y el 1-5 como una defensa individual en zona. Los dos los podemos utilizar en la enseñanza. Inclusive podemos combinar la forma mixta entre los dos. Y en el juego 6 contra 6 no sería interesante trabajarlo antes de los 12 años, cualquier uno de estos dos sistemas. Porque llegar al juego de 6 contra 6 implica en los 8-10, 10-12, trabajar mucho con los sistemas de juego 3 contra 3, 4 contra 4, es decir, formas de pequeños juegos sin llegar al juego formal de balonmano donde tendríamos 12 jugando y un montón de gente muchas veces en entrenamiento del lado de afuera. Trabajar con juegos con diferentes formas. Aquí tienen unos vídeos filmados por Dietrich Pete un tiempo atrás, donde ellos estaban trabajando lo que ellos llaman de la inteligencia de juego. ¿No? O sea, cómo trabajar, por ejemplo, aquí son 4 goles. ¿No? Y ahí tratan de trabajar, ¿ven? Marcación individual, pero mismo que hay marcación individual, como hay varios objetivos, yo no tengo cómo colocarme, por ejemplo, en la frente de un atacante. Entonces aquí la defensa tiene que trabajar con marcación individual, pero siempre intentando interceptar, anticipar el balón, porque yo no tengo un lugar para donde voy. Hay 4 objetivos, yo puedo ir en ataque para cualquier uno de esos. Entonces no tengo la posibilidad, digamos así, de orientarme siempre entre el atacante y una meta. ¿Por qué? Porque son 4 las metas, de cuáles de todas ellas que el atacante va. Pero lo importante es que se trabaja dentro de la idea, el concepto de la marcación individual, de acompañar, de seguir, eventualmente de cambiar la marcación, de interceptar, de anticipar, de presionar para no dejar que reciba. Son pequeños juegos que se hacen con marcación individual, los cuales yo puedo ir incentivando esos procesos de marcación individual. Aquí los tenemos en situación de juego 3, son 4 contra 3, 4 en ataque contra 3 de defensa, y la idea en ese trabajo es de que se cree la superioridad numérica para que llegue la superioridad numérica a concretizarse. Observen en este vídeo que hay una cuestión interesante. Están en inferioridad numérica, y como están en inferioridad numérica, me gusta en este vídeo, y yo lo pongo exactamente por eso. ¿Por qué estos 3 chicos se fueron a marcar defensivo? ¿Por qué los 3 chicos de la defensa se fueron a marcar como si fuera un sistema defensivo 6-0 cuando están en inferioridad numérica?
¿No podríamos hacer este mismo trabajo teniendo uno marcando al pivote y dos ofensivos? Dos afuera de los 6. ¿Cambiaría en alguna cosa la idea del juego del ataque? O sea, cuando hago un juego, yo no puedo trabajar específicamente en la situación de la inferioridad numérica y colocar los juegos. Yo preciso entender que también en situaciones de inferioridad numérica yo puedo trabajar de forma ofensiva anticipativa. Entonces, por ejemplo, yo tentaría aquí uno marcando el pivote y dos ofensivos. Después uno marcando el pivote, un defensivo y un ofensivo. Después, como última alternativa, los 3 defensivos. No sé si soy claro, si fui muy rápido en aquello que estaba queriendo explicarles. ¿Ah? ¿A quién marca? Misma cosa. Los dos en líneas diferentes. ¿Qué es lo que estaba haciendo este chico, el número 11? ¿Qué es lo que estaba haciendo este adelantado? Bueno, entre él y un poste no hay diferencia. No es la forma más adecuada de se trabajar el concepto de la marcación individual, como también no es la mejor forma de se trabajar el concepto de juego de ataque. ¿Ah? Esto tenía resultado a unos 5 o 10 años atrás. Hoy no. Hoy precisamos que este chico juegue en una situación real. Este es el espacio de juego. ¿Dónde está el balón? De este lado. Si el balón está de este lado, ¿por qué que yo estoy frontal y no estoy en diagonal con el brazo adelantado, viendo la posibilidad de progresión del jugador y amenazando la posibilidad de pase? O sea, tenemos que hacer los juegos, pero tenemos que hacer los juegos, perdón, vamos a volver porque no me está saliendo bien de esta forma. Tenemos que hacer los juegos, pero tenemos que hacer los juegos tentando cambiar el comportamiento defensivo de forma tal a que en el cambio del comportamiento defensivo obligamos al cambio de ataque. Cambiando el ataque obligamos al comportamiento defensivo. O sea, queremos trabajar alguna cosa, precisamos de todas las variaciones tácticas posibles. Y aquí no es lo que está, por lo menos en el vídeo no está mostrando. Finalizando entonces, STEP. ¿Qué significa STEP? Es la fórmula para variar los ejercicios y las actividades. STEP, el espacio, space, task, tarea, 2 contra 2, 3 contra 2, con atacante, con comodín, equipamiento, tipo de equipamiento que voy a utilizar, y las personas, individual, grupos, equipo. O sea, yo tengo 4 alternativas para cambiar el mismo ejercicio. Si el mismo ejercicio le cambiamos 4 veces a alguno de estos elementos, cambiamos cada uno de estos elementos, no tenemos un ejercicio, tenemos 4. Y en la variación de los ejercicios es que se produce la variabilidad de los comportamientos. Y ya finalizo. No se olviden, nosotros muchas veces les damos información a los jugadores, pero no siempre los jugadores reciben la información en la forma en que nosotros queremos que la reciban. Entonces es importante entender que entre el ofrecimiento de la información y la reacción que vamos a provocar con esa información hay un camino muy largo. Y ese camino largo se debe ahí en el medio del camino, ¿no? O sea, de este momento, de esa tercera figura a la cuarta figura, aquí hay muchos momentos en los cuales precisamos cambiar el comportamiento, cambiar el tipo de actividades, modificar el tipo de actividades para de alguna forma tener un poco de suceso. ¿Okay? Muchas gracias. Era más o menos eso lo que yo les quería comentar y estoy a disposición para las preguntas que ustedes puedan de alguna forma tener. Gracias por la paciencia y espero que no haber mezclado mucho el portugués. No, profe, no. Se escuchó muy bien. Bueno, muy bien. Yo tengo una voz de mujer maravillosa. ¿Eh? Bueno, Dígame. tengo aquí una pregunta. ¿A partir de qué edad se puede desarrollar o se desarrolla la visión periférica? Mirad, no es una cuestión solamente de edad, es una cuestión principalmente de experiencia. Y esa experiencia está muy ligada a las formas anteriores del proceso de aprendizaje.
Entonces, si yo quiero desarrollar la visión periférica, es preciso trabajar también la alternancia de la atención. Trabajar con ejercicios en los cuales, por ejemplo, picar una pelota y rodar un arco en el brazo. ¿Sí? Picar una pelota y rodar un arco en el brazo. Es un ejercicio de distribución de la atención, porque si el chico mira la pelota, se olvida del arco. Si el chico mira el arco, se olvida de la pelota. Entonces, para poder tener una visión periférica grande, es necesario también trabajar la alternancia de la atención. No solamente trabajar con los ejercicios de ir separando jugadores para ver hasta cuándo él llega, porque eso inclusive tiene un límite físico. Entonces, esos ejercicios de la visión periférica dependen mucho de la experiencia anterior y ahí depende mucho del trabajo coordinativo. Pero en general, antes de los 12, 14 no vas a obtener buenos resultados en un trabajo de aumento de la visión periférica. Es mejor concentrarse en los trabajos de alternancia de la atención, de distribución rápida de la atención. Aquí hay otra pregunta. Usted habló un poco sobre la toma de decisiones. ¿Puede incidir la toma de decisiones en el ambiente o durante la competición una incidencia en ese proceso? Perdón, se perdió un poco el final. ¿Puede? A ver, vuelvo a leer. La toma de decisiones. Sí. Los aspectos como medio de resultado, el ambiente, el lugar de competición son factores con incidencia clara en los procesos de decisiones. Sí, claro. Un lugar donde, por ejemplo, vos te encontrás con situaciones confrontás con situaciones, por ejemplo, de miedo o de angustia o de mucha presión, todo eso va de alguna forma a influenciar tu toma de decisiones. En deporte lo que más tentamos hacer con los chicos es trabajar diferentes formas de toma de decisión. Entonces, por ejemplo, ese juego donde vos tenés 4 objetivos para hacer el gol, vos trabajás la toma de decisión, porque vos vas a ver muchos chicos que siempre van a atacar para aquel arco que está adelante de él, en la frente de él. Y muchas veces van para adelante para atacar en aquel arco y no ven uno que lo tienen a su derecha, en el medio del camino. ¿Ah? Entonces, la toma de decisiones se trabaja mucho con diferentes tipos, mostrarle diferentes formas de juegos en los cuales no exista solamente un camino, existan varias alternativas, porque ¿qué es tomar decisiones? Escoger el mejor. Tomar decisiones es escoger el mejor. La toma de decisiones en los jugadores de alto nivel de rendimiento se hace de forma intuitiva, se hace de una forma apoyada en aquello que se llama de heurísticas, o sea, la creación de reglas lógicas de comportamiento para la toma de decisión. Y esas heurísticas, que son reglas de jerarquía, se van formando a lo largo del tiempo con base en la calidad de experiencia que el jugador tiene. Entonces, los jugadores de alto nivel de rendimiento toman decisiones con base en heurísticas, que son decisiones intuitivas y muy rápidas, no precisan reflexionar y analizar muchos componentes de la situación. 2 o 3 elementos que ellos observan ya les dan la pauta para la toma de decisión. Nosotros hemos hecho algunos experimentos bastante interesantes con jugadores de handebol, de vóley, de handball, de vóley, de básquet y de fútbol en la cuestión de la toma de decisión. Entonces, por ejemplo, le pasábamos un video con una situación de juego, congelábamos la situación de juego y le preguntábamos, ¿qué el jugador tiene que hacer? Y él tenía que responder rápidamente. Y ahí le preguntábamos, ¿por qué? Y después de preguntarle por qué, donde él tenía que justificar por qué había escogido A, B, C o lo que fuera, le preguntábamos, ¿qué más que ese jugador puede hacer? Bla, 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 bla. Y una vez que pasaban aproximadamente 45 segundos, le preguntábamos, ¿cuál de todas las decisiones que tomaste es la mejor? Y los peritos generalmente volvían a decir la primera.
volvían a reiterar la primera. Los jugadores con menos categoría muchas veces cambiaban su decisión al final en relación a la que tomaban primero. ¿Qué es lo que significa eso desde el punto de vista? Los jugadores con menos calidad cambian su decisión. Esa intuición Ya, a ver, ¿alguna otra pregunta más, profe? Creo que bueno, nos en quedamos cuanto solos. bueno, muy bien. Fíjate vos, no sé si están viendo el slide aquí, ahí abajo Sí, está mi correo electrónico. Yo te voy a pasar ahora, te voy a pedir que me mandes tu correo electrónico, yo no sé si lo tengo, pero te pido por favor que me lo mandes por las dudas, y yo ya, te voy a pasar los slides que he trabajado hoy por el correo electrónico. Entonces, alguno que quiera, tenga interés en ese material, te lo puede pedir o puede enviarme un correo electrónico a este que está aquí abajo, greg.j@ufmg, y yo les envío o tú le envías el material. Claro, es una conversación rápida y lógicamente es muy difícil asimilar todos los conocimientos o todas las ideas que fueron colocadas en poco espacio de tiempo. No soy de responder rápido a los correos electrónicos porque hoy, por ejemplo, hoy es el cuarto Zoom que hago en el día de hoy. Hoy comencé a las 8 de la mañana con un tema llamado entrenamiento de la técnica para un grupo de entrenadores de voleibol. Es el cuarto Zoom hoy que hago. Entonces muchas veces yo no respondo muy rápidamente por la carga de trabajo, pero no se preocupen que con seguridad yo les mando el material, ¿ok? Y bueno, Carlos, estoy a disposición. Ahí arriba se los coloqué en portugués, fue una provocación, me he obligado por su atención en vez de muchas gracias por la atención. Pero de todas formas, les deseo una buena práctica y no se olviden, siempre variar la actividad. La misma actividad se puede realizar de muchas formas diferentes. Cuanto más formas diferentes, lo llamaba de heurísticas, de reglas de comportamiento. Y ahí más rápida será la toma de decisión. Solo que eso es un proceso a largo plazo, requiere trabajo. bueno, sí, profe, más bien agradecido por su tiempo, la disponibilidad que usted ha tenido para compartir con nosotros. Gracias a ustedes, maestros, que cada día quieren aprender un poco más, ¿no? Y yo de verdad estoy muy, muy, muy emocionado porque estas cosas eh, en este tiempo ha permitido que nosotros podamos relacionarnos un poco más, aprender un poco más, ¿no? De diferentes entrenadores, y la verdad que para mí ha sido un honor volverlo a tener, profe, porque ya son 2017 que vino aquí a Perú con el Handball School. Lo vi en Paraguay hace 2 años, también compartí con usted, y volverlo a ver pues para mí ha sido un honor y un privilegio. Más bien, Para mí también fue un placer y estoy a disposición. Si en algún momento tienen algún otro tema ahí dentro del grupo que les interese trabajar, me preguntás en la medida en que sean dentro de las cosas que yo trabajo, porque yo no trabajo con balonmano de alto nivel de rendimiento. Para eso ustedes tienen gente mucho más capacitada, un Manolo Laguna, en fin. Hay mucha gente, Chico Capurro en Argentina, en fin, hay mucha gente en el alto nivel de rendimiento muy buena. Yo no estoy trabajando en este momento con balonmano de alto nivel, estoy focando en la iniciación y en la investigación sobre esos procesos que estaba comentando antes.
pero si tienen otro tema y podemos marcar un horario, con mucho placer estoy a disposición, ¿ok? Y se cuiden y cuiden de los de ustedes, cuiden de la familia, porque no es nada fácil para nadie y lógicamente vamos a tener muchas dificultades para salir después de esta terrible pandemia que está, no sé, azotando de este momento tan difícil desde el punto de vista individual, social, etc. Pero no tengo dudas que el deporte va a ser un elemento fundamental para que las personas continúen su proceso de socialización, y el deporte va a ser fundamental desde el punto de vista de la formación de una persona con salud, ¿no? Y es ahí donde tenemos un desafío enorme, independiente si vamos a ganar o vamos a perder. Y eso, claro, es importante en el deporte de alto nivel de rendimiento, pero no es la única forma del deporte. Entonces pienso que tenemos que trabajar y estar preparados para trabajar con todas ellas. ¿Okay? Más una vez, muchas gracias entonces. No, profe, gracias, un abrazo a la distancia, muchas bendiciones, estamos combinando cualquier cosa, profesor. Un saludo, profe. Gracias a todos, profesores, tengan ustedes buenas noches. Buenas noches Saludos, a todos. Víctor, saludos, Se cuiden. Carlos, se me cuida, profe, saludos. Salud. Es agua. Saludos, profe. Un abrazo grande, chao.